vamos a presentar a nuestra invitada, aquellos que se vayan incorporando. Emilia Schneider Videla, diputada por el Distrito 10, ex presidenta de la FECH, ex vocera también de la coordinadora 8M. El proyecto de ley Yo Cuido y Estudio es uno de los tópicos que vamos a abordar hoy día, diputada, que busca proteger Ajá. a estudiantes de educación superior embarazadas, a madres, a padres, a cuidadores en general, cuidadoras de personas dependientes, así como conciliar de una mejor manera los estudios con la vida familiar, que sabemos cómo complejiza mucho ese proceso de la vida de los estudiantes, crianza, del cuidado, con todo lo que a veces son elementos extra. Vamos a tocar los temas con permiso de pre y postnatal, los permisos, ahora que se termina además el postnatal de emergencia, permisos para alimentar a menores de 2 años, permisos para asistir a controles médicos y además del derecho de la sala cuna universal, jardín infantil, espacios como mudadores, lactarios, acceso para coches, entre otros, porque hay un tema de infraestructura que es súper importante tenerlo en consideración cuando se trata del cuidado de otras personas y muchas veces con problemas quizás de movilidad y para los cuidadores sobre todo. Así que la palabra va a ser de la diputada Emilia Schneider. Antes de empezar las preguntas, diputada, una bienvenida para aquellos que se van sumando, se ha estado sumando a esta gente desde que comenzamos este live. Sí, un gusto para mí totalmente poder conversar con ustedes. Además de ustedes en particular, de que podamos tener este diálogo con las universidades estatales, con el CUECH, que es sin duda un actor fundamental para los debates que vienen, tanto en particular este proyecto, como también en los cambios necesarios que vienen para el sistema de financiamiento a la educación superior, que son compromisos también del programa de nuestro gobierno. Así que nada, yo muy, muy contenta y un gusto de que también tengan interés en el proyecto que hemos presentado con la diputada Camila Rojas. Ambas fuimos dirigentes estudiantiles y sabemos que este es un tema muy postergado, pero fundamental también en nuestro país y que ya hay universidades que han podido avanzar dando ejemplo, así que espero que podamos pronto hacer este proyecto de ley y que sin duda se vaya nutriendo también en el debate. Así es, de hecho, lo que queríamos preguntar primero y sumando además las preguntas de quienes se incorporan a esta entrevista, conversatorio, como se llame. ¿Cuál es el objetivo, diputada, de principal de este proyecto de ley Yo Cuido y Estudio? Algo lo adelantamos, pero el objetivo central. Sí. Eh, bueno, lo primero es que para elaborarlo nos basamos en, bueno, en conversaciones que habíamos estado teniendo con una organización de madres que se llama Maternidad, Vida y Mujer, y a propósito también de lo álgida que se puso el debate respecto al mismo postnatal, y a que evidentemente nos encontramos en un contexto posterior a la pandemia de una crisis de cuidados también, de una crisis de las labores de cuidado, de una sobrecarga que ha implicado todo lo que fue el confinamiento, etcétera, etcétera. Y tomamos como insumo las políticas, sobre todo en la Universidad de Chile, de que se trabajó junto a la Organización de Padres y Padres en su momento, MAPAU, pero también el ejemplo de la Universidad Católica del Maule, también el ejemplo de la Universidad Católica de Temuco, y un proyecto que había presentado la diputada Carol Cariola hace ya algunos años atrás, basándose también en la política de corresponsabilidad de la Universidad de Chile. Y bueno, el principal objetivo, y que está consagrado en el primer artículo del proyecto, tiene que ver con efectivamente congeniar y hacer compatible la vida académica, el desarrollo de una carrera, el desarrollo de una profesión con las labores de cuidado. Porque observamos que en general es algo que a lo largo de la historia, incluso culturalmente, lo tenemos muy naturalizado, que una mujer queda embarazada y es ella quien deja los estudios y se posterga para que, por ejemplo, su pareja pueda desarrollarse. Eh, y lo agarramos desde esa perspectiva, compatibilizar la vida académica con la vida familiar, los cuidados y también con propiciar la corresponsabilidad social, es decir, no naturalizar, sino todo lo contrario, desnaturalizar, que esto sea una labor individual de la mujer que está embarazada o de la hija que cuida a un adulto mayor o de la hermana que cuida a una persona accidentada, etcétera, etcétera, etcétera. No es una labor individual, es una labor
en la que hay una corresponsabilidad social. Y eso implica propiciar involucramiento del padre, por ejemplo, en el caso de un hijo o hija, y también de entender que las instituciones tienen un rol que tomar. Y por cierto, el Estado, en el caso de las universidades públicas y estatales. Entonces, Claro. ese fue el objetivo. Y nada, yo estoy muy contenta con el resultado y también con la recepción que ha tenido. Fue un proyecto que pudo ser firmado también por oficialismo y por oposición, lo cual, bueno, como está el clima político en nuestro país, no es tan fácil. Así que nada, pues ahora estamos discutiéndolo en la Comisión de Mujeres. Recientemente con la diputada Camila Rojas lo presentamos su contenido y ahora ya empezamos a discutirlo. Sí, de hecho, el tema de no naturalizar que seamos las mujeres las que nos tengamos que dar al cuidado es bien relevante. Se ve en la pandemia, muchos de los puestos y empleos de trabajo que retrocedieron casi en 10 años de las mujeres, no casi, retrocedieron en una década, fue precisamente por eso, o una de las causas, ¿no?, que ayudó. ¿En qué va, diputada, la tramitación de esta iniciativa ahora? Sí, está en su primer trámite, es un proyecto que recién empieza su discusión, entonces ahora tenemos que recibir a organizaciones de la sociedad civil, hemos solicitado con la diputada Camila Rojas invitar a rectoras, a la CONFECH también, a la organización de las y los estudiantes de la educación superior, a las organizaciones de madres, y también por supuesto a la subsecretaria de Educación Superior, a quien también pudimos presentarle el proyecto y con quien tuvimos una muy buena acogida. Entonces, este proyecto está en su primer trámite en la Comisión de Mujeres y Equidad de Género de la Cámara de Diputados y Diputadas, pero igual ha tenido un trámite rápido. Nosotras lo presentamos hace alrededor de un mes y medio eh, y ya se está discutiendo en comisión. A veces eso puede sonar no tan rápido, pero en tiempos congreso a veces hay proyectos que se demoran mucho tiempo y esperemos que este no sea el caso. Ahora, ¿cómo, ya lo decía diputada, el clima político quizás lo complejiza ahora esta u otras iniciativas que se tengan apoyo más transversales? ¿Cómo se dialoga este proyecto en particular con la política del gobierno, con el desarrollo de un sistema nacional de cuidado que de alguna manera se trató de avanzar en el último tiempo, pero hay, por decirlo, insumos ya que ayuden a ahora abordar ese proyecto? Claro, bueno, el gobierno se encuentra, que fue un anuncio que se hizo hace un tiempo, haciendo un catastro de personas cuidadoras para también poder medir el impacto de ese trabajo, porque una cuestión que se señala muy constantemente es que en el PIB, en el Producto Interno Bruto, en lo que produce un país, no se visibiliza el impacto del trabajo de cuidado. Y eso termina por invisibilizar que si nadie limpia, cocina, plancha, cuida niños, niñas, cuida adultos, el mundo no anda. Entonces, yo creo que lo primero va a ser cuantificar eso, ir midiendo cómo se van dando los apoyos eh, y articulando este sistema que yo creo que tiene una parte de crear una nueva institucionalidad para los cuidados y también de articular muchos planes que hoy día, por ejemplo, están más desarticulados en el Ministerio de Desarrollo Social o en el Ministerio de la Mujer o en el Ministerio de Educación. Yo creo sobre todo un trabajo también de articular. Y este proyecto dialoga con esa línea de gobierno porque nosotras por eso lo presentamos también antes de presentarlo en el Congreso a la Subsecretaria de Educación Superior para dialogarlo y nada, pues ahí efectivamente nos ratificaron que es parte de la línea programática que también se quería abordar en materia de educación superior, el tema de los cuidados, y yo creo que de aprobarse sería también una parte no propiamente tal de ese sistema nacional de cuidados, o quizás sí, si es que lo logramos articular, porque el proyecto también, por ejemplo, implica el involucramiento, por ejemplo, en el caso de universidades públicas, de Junge Integra para hacer convenios para poder tener acceso a jardines infantiles. Entonces, por ahí se podría ir articulando, pero yo creo que como en términos de principios es algo que dialoga con el proyecto del gobierno. El gobierno quiere poner en el centro de los cuidados, que los cuidados sean valorizados
y que efectivamente no constituyan un impedimento para desenvolver la vida. Y creo que el proyecto apunta en esa dirección. Así es. De hecho, hay algunas para que Eric, precisamente está él buscando Eric Valenzuela del CUET ahí monitoreando. Han llegado preguntas, saludos también a aquellos que se están incorporando. Ahora estamos conversando con la diputada Emilia Schneider. Sí, nos ha llegado muchos saludos, muy buenas tardes, diputada. Mucho apoyo también y mucha admiración por todo el trabajo que el parlamentario ha desarrollado. Eso como primer punto. Y nos preguntan Muchas también gracias. con respecto a los recursos disponibles para esta iniciativa. ¿Cómo se ha planificado, cómo se ha pensado, cuál es el nivel de diálogo que hay con el gobierno para poder implementar justamente este proyecto de ley? Claro, este es un tema esencial, porque nosotras ahí estamos esperando, principalmente, por eso queremos escuchar a la subsecretaria de Educación Superior en la comisión, en el debate de este proyecto, porque nosotras los parlamentarios y parlamentarias, con el orden constitucional actual y con cómo funciona la institucionalidad, no podemos presentar proyectos de ley que impliquen gasto público o un cambio de las funciones de alguna institución pública. Entonces, este proyecto está redactado de forma tal que no implique un gasto público, porque lo primero que se hace es garantizar efectivamente el derecho a pre y postnatal en educación superior, 6 semanas antes del parto en el caso del prenatal, 24 semanas después del parto en el caso del postnatal, algunas flexibilizaciones y derechos especiales en materia de flexibilización, de compatibilización de las actividades curriculares, y la parte de infraestructura, que es donde en el fondo cabe el principal gasto, está redactado de forma tal de, en el fondo, ser obligaciones no textual, no sé cómo explicarlo, pero en el fondo el verbo que usamos es propender, porque para efectivamente hacerlo obligatorio, ojo, esto es obligatorio para las privadas, tal cual, pero para las públicas está el problema, porque requiere el recurso del Estado, y ahí es donde necesitamos el apoyo del gobierno. Porque, por ejemplo, en el caso de los jardines infantiles hicimos una distinción. En el caso de las universidades privadas, para garantizar el acceso a jardines y sala cuna, pusimos que en caso de no contar con la infraestructura para gestionar un jardín infantil en su propia institución, deberán externalizar el servicio a las instituciones privadas mediante algún convenio que no le signifique ningún costo a él o la estudiante. Pero en el caso de las universidades públicas, como no podemos obligar a un gasto, lo que pusimos es que la obligación fuera generar convenios con Junge e Integra. Entonces es un mandato articular en ese sentido instituciones del Estado, pero ahí sería interesante que de parte del gobierno hubiera un patrocinio de alguna indicación o alguna planificación con las partidas del presupuesto para articular esto con eso, pero lo requerimos más adelante en el debate y en el mensaje original, en el proyecto, eso no está incluido. Lo que sí es un artículo transitorio que le da a las universidades un año para adaptarse sus políticas internas a las exigencias de esta futura ley. Y que una de esas partes sería, por ejemplo, tener mudadores, tener salas de lactancia y lo de los jardines infantiles. Pero en Claro, el caso de las universidades públicas es donde necesitamos ese empujón para hacerlo efectivo porque requiere gasto del Estado. exacto, porque bueno, aquí hay cosas, lo que mencionaba diputada, de infraestructura. Preguntan de hecho cómo es el estado de la articulación de las universidades estatales con las políticas de género. Era una pregunta bien ligada a otra que le teníamos preparada y que tiene que ver cuáles son quizás, o qué ocurre con los aranceles, por ejemplo, o compromisos económicos que luego las estudiantes adquieren con las universidades. ¿En qué sentido? No entiendo bien la pregunta. Mira, comencemos primero con la que nos hacían acá a través de Ajá, cómo ver primero las estatales con las políticas de... sí. Ay, te perdimos un poco, querida. ¿O soy yo? No, sí, se pegó la Eso transmisión un es. poquito, ahí volvió.
Te volví, te recuperamos, te recuperamos. Ya, ¿me recuperaron? Entonces, ¿cómo ve el Estado la articulación de las universidades estatales con las políticas de género? Sí, yo creo que allí hay un avance muy importante que es la ley que sanciona y previene el acoso y abuso sexual y discriminación en contexto académico, que es esta ley recientemente aprobada, que fue impulsada también mucho por la red de investigadoras feministas, que tiene un gran impulso también en el Mayo Feminista 2018, y yo creo que las universidades se están poniendo al día, y también muchas de esas universidades ya habían avanzado producto de las movilizaciones estudiantiles, del diálogo triestamental, de las negociaciones con autoridades. Yo creo que hubo un gran avance en el 2018, pero efectivamente falta mucho por ponerse al día y sobre todo ahora en el proceso en el que yo creo que tienen que estar enfocadas las comunidades educativas o en materia de políticas de género, es el generar esta articulación entre todas las actorías de su comunidad para implementar la ley que previene y sanciona el acoso, el abuso y la discriminación y que pone un estándar de políticas de género. Para eso la Subsecretaría de Educación Superior sacó una especie de instructivo, de orientación que va a ir guiando a las instituciones y que lamentablemente fue muy criticado por la Superintendencia de Educación, yo creo malentendiendo el objetivo y cuestionando un poco algo que es una ley de la República. Y yo creo que ahí es donde... ¿Cómo? ¿Por qué, diputada, que cree que se malentendió y que generó esa molestia? Porque fue cuestionada como que fuera una obligación, como que estuviera legislándose por sobre la ley. Y lo que se está haciendo es un proceso de acompañamiento en la implementación de esta ley, porque es importante que las comunidades no se sientan a la deriva a la hora de subir sus estándares en materia de políticas de género. Hay muchas universidades que en los últimos años tienen ya protocolos de acoso, abuso y discriminación, y con esto lo pueden actualizar, o las que no lo tienen lo pueden adquirir a través de procesos participativos, y este instructivo lo que busca es acompañar. Pero lo que la superintendencia reclamó era que en el fondo esto era un exceso de parte de la Subsecretaría de Educación Superior. Y yo creo que lo que necesitamos hoy día es que todo el sistema colabore para implementar esta ley, que todo el sistema colabore para hacernos cargo de los problemas de financiamiento, los problemas de infraestructura. O sea, si no colaboran todas las partes es muy difícil, y en eso es muy importante la articulación entre el Ejecutivo, las universidades públicas que son del Estado y por supuesto sus comunidades. Entonces, yo veo que lo que más falta es diálogo. Yo creo que falta mucho, o sea, falta diálogo dentro de las comunidades para hacerlo, pero yo soy una Optimista. optimista de que eso se dará. Es que sí, y también respecto ahí, vamos a ir con la otra que tiene que ver con las políticas de conciliación de corresponsabilidad que aportan en disminuir las brechas de género, hacer el mismo alcance quizás o observación, mientras que aquellos que se animen puedan también hacer otras preguntas de sugerencias, ¿no? Estos instructivos, quienes hacemos y somos docentes también en las universidades, hemos visto cómo se empieza a incluir un cambio, bueno, generacional evidente que viene con este chip, como decimos nosotros, incorporado, y hay que institucionalizarlo. Creo yo que eso se hace súper relevante, más allá de lo que se obligue, legisle, como decía, por eso quizás es bien importante, y uno lo ve y las estudiantes también en ese sentido. Era una reflexión, así que aquellos que quieran hacerlo también invitados. ¿Qué ocurre con con las políticas de conciliación? Eso. Corresponsabilidad, ¿aportan, cree, en disminuir estas brechas de género? Yo creo que las políticas que van en línea de propender a la corresponsabilidad social aportan mucho a hacerse cargo de la brecha de género, porque en general, como hablábamos antes, mujeres que cuidan ven mermada su posibilidad de terminar sus carreras. Para el 2010, por ejemplo, el Consejo de Rectores informaba que habían algo así de 3.000 estudiantes embarazadas. Habría que hacer un seguimiento de cuántas de ellas pudieron terminar, pero probablemente muchas dilataron sus carreras, no han podido terminarlas formalmente, no han podido hacer todo el trámite que implica terminar una carrera, no solamente terminar ¿cómo se llama? Sus ramos formales, sino hay una serie puta,
trámites, exámenes que hacer. Entonces, en todo eso, muchas mujeres, muchas personas que cuidan se quedan afuera. Y también lo que quisimos hacer para hacernos aún más cargo de la brecha de género es, por ejemplo, que el pre y postnatal eh, sea también un tema que puedan tomarse los estudiantes padres. ¿Por qué? Porque si no, lo que estamos naturalizando es que la mujer es la que se va para la casa. Entonces, estos derechos tienen que correr para ambos, porque en el fondo también en el derecho también está incluido un deber, ¿no? De, oye, la institución no solamente espera que tú te vayas a cuidar para la casa, tu mujer, que es lo que pasa generalmente, que la mujer se va, interrumpe sus estudios, y ahí, bueno, esto genera lagunas laborales, porque pasa cuando mujeres cuidan estando en espacios de trabajo, o Profesión claro. estas lagunas académicas cuando es en el mundo académico. Y lo que quisimos hacer para cubrir también esto es incluir a las cuidadoras, que no son madres y padres, porque eso también implica entender los cuidados como algo más grande, porque las labores de cuidados que cargan las mujeres sobre sus hombros no solamente tienen que ver con la maternidad, sino también con que hay muchas mujeres que son hijas y cuidan a sus padres, que son nietas y cuidan a sus abuelos, que son la hermana mayor y cuidan a un hermano que tiene alguna discapacidad. Es una historia común, es una historia que escuchamos constantemente. Y eso también se incorpora como parte de todo esto, ¿no? Y la idea en general de los derechos especiales que esto permite es compatibilizar efectivamente su labor académica con sus labores de cuidado. Por ejemplo, con el derecho al alimentar a su hijo o hija. O, por ejemplo, con que la idea es reconocer también como certificados médicos que pueden justificar su ausencia, por ejemplo, o alguna otra situación cuando se trata de su hijo o hija o la persona a su cuidado, como puede ser un control de niño sano al que hay que llevar al niño, y eso también puede interferir con sus actividades académicas. Y la idea es que todo esto también incluya la posibilidad de suspender su carrera por un tiempo, no sea afectando sus beneficios estudiantiles, ni los costos, ni suponga la pérdida de becas. Porque eso yo creo que ahí es donde hay un tema que se requiere estudiar aún más, que es qué ha pasado cuando hay estudiantes becadas que tienen que interrumpir sus estudios por cuidado, porque muchas becas tienen requisitos de tiempo para poder terminar sus carreras, y eso termina saliéndose de las posibilidades de una mujer que cuida y que además tiene dificultades económicas para pagar la educación y por lo tanto postuló una beca. Y esa beca le exige sacar la carrera en 6 años. Y ella tiene que postergar su carrera, por ejemplo, un año porque tiene un hijo de un año. Y ahí se desarma toda la planificación. Entonces, la política pública en educación tiene que ser sensible a todo esto y tiene que darle alternativas. Diputada, hay preguntas, Eric, las va a hacer a través del coche. Si diputada nos preguntan si se invitará a las instituciones de educación superior también a este debate del proyecto de ley sobre políticas de conciliación con corresponsabilidad. Y también, evidentemente, mucha audiencia comparte la reflexión que está acá de que se hace muy cuesta arriba el poder conciliar el cuidado de personas mayores, el cuidado de niñas, bajo el contexto actual, ¿no? Que hay muy poco apoyo, hay muy pocas políticas. Evidentemente las universidades estatales tienen varios tipos de iniciativas, pero hace falta evidentemente una política transversal. Y eso también ha sido muy compartido de parte de los comentarios, además de, nuevamente, mucho apoyo, mucho cariño, mucha invitación también a todo el trabajo que Lo agradezco muchísimo. Aprovecho de contar también que en nuestras redes en la noche vamos a subir un resumen también del proyecto para quien lo quiera conocer aún más en detalle. Ahí va a poder revisar también todas esas láminas. Y yo me imagino que es una experiencia compartida porque efectivamente es algo que a mí me tocó en la universidad escuchar de compañeras, incluso trabajar, o sea, cuando yo fui presidenta de la FECH, la secretaria general de la federación, tenía un hijo y ella estaba estudiando 2 carreras y además era dirigente estudiantil. Y eso le ponía la carrera y todo su desempeño cuesta arriba. Y lo que debería haber hecho la institución es todo lo contrario. Es,
Onda, eres una alumna que está esforzándose mucho por sacar su carrera, que ha tenido una experiencia académica súper enriquecedora, que puede ser un tremendo aporte y por lo tanto te tenemos que apoyar. Hoy Y veo un además, comentario ahí de la diputada recientemente electa, Erika Hilton, de Brasil. Un besito, amiga. Un puro orgullo desde acá de Chile que ella se haya convertido en la primera mujer trans en llegar al Congreso Nacional de Brasil, junto también con otras compañeras. Así que exacto, sí, desde acá mucho, fueron mucho orgullo. las últimas elecciones en Brasil. Diputada, otra pregunta, ¿qué opina de la iniciativa de campaña que está llevando a propósito el WET y cuál es el mensaje a aquellas organizaciones o empresas privadas o públicas respecto a cuidar en aquellos que están dedicando tiempo al cuidado de otras personas, que por cierto lo hemos hablado, pero esta iniciativa es o tiene que ser colaborativa, ¿no? Con instituciones desde lo público y lo privado. Por supuesto, tiene que ser colaborativa y eso implica que, por ejemplo, que esta ley, por ejemplo, que esta propuesta que tenemos de hacer las universidades espacios amigables que reconozcan el cuidado, las universidades, los centros de formación técnica, institutos profesionales, que hemos estado hablando solo de universidades, pero esto para todo el sistema de educación superior, requieren, por cierto, de la cooperación de privados, en el caso de que nuestro país, el sistema de educación está sobre todo compuesto por matrícula en instituciones privadas. Entonces, por cierto, necesitamos la colaboración de esas instituciones para que los beneficios y los derechos lleguen también a esos estudiantes. Necesitamos la colaboración del sector privado, que es el principal empleador en nuestro país, para reconocer, por ejemplo, que hay una doble carga laboral sobre los hombros de las mujeres, que tiene que ver con las labores de cuidado que hacen en la casa y el trabajo formal que hacen en la oficina, en el retail, donde sea. Y también en el caso de esta ley vamos a necesitar el aporte del Estado, en el sentido de que, por ejemplo, además de lo que hablábamos, de que el Estado aporte recursos para hacer efectivo y realidad todo este proyecto de ley en las instituciones de educación superior pública, también, por ejemplo, que no sea que las universidades tengan que ir a buscar el convenio con Junji Integra, sino que le demos a Junji Integra el rol de buscar esos convenios, de articularse como dos brazos del Estado, Junji Integra, universidades públicas, y que haya un impulso de ambas partes. Entonces, yo creo que para que entendamos que los cuidados no son una labor que puede seguir postergándose y que puede seguir desvalorizándose, necesitamos la colaboración de todos los actores, porque es una labor y es un trabajo que es difícil de entender en las formas tradicionales que tenemos de entender, por ejemplo, la producción. ¿Cachai? No hay una medición de la producción en términos de un producto, porque en el fondo lo que produce es la propia vida humana, en el fondo, lo que sostiene. Pero es muy importante ponerlo en valor, porque como decíamos antes, en serio, si nadie cuida, si nadie cuida los espacios, si nadie cuida a las personas, se deja de mover la cosa. O sea, ¿qué pasa si llegan a una oficina, llegan a una fábrica y está todo sucio, no se puede trabajar? Entonces, ese tipo de labores que han recaído históricamente sobre las mujeres requieren una colaboración de toda la sociedad para decir, ok, no podemos seguir explotando gratuitamente a un sector de la población, sino que tenemos que asumir que esto es una tarea de todas y de todos. Y eso requiere una pata estatal y requiere una pata pública. De todas maneras, ¿hay algún catastro o datos de cuántos son los o las estudiantes que están en una situación así? Y contaba, diputada, cuando fue dirigente, por ejemplo, ya uno se empieza a armar una idea de que ahora o son la mayoría, y no solamente con hijos, también lo hablábamos, a lo mejor con padres o tienen que dejar los estudios porque tienen que cuidar a una abuela o porque por diversos motivos. Sí, como te decía, el dato más reciente que tenemos, que contamos, digamos, para fundamentar en los antecedentes del proyecto, es que al año 2010 el Consejo de Rectores lo que informaba eran algo así como 3.000 estudiantes madres o embarazadas, lo que no contabilizaba a todos los y las estudiantes que cuidaran a personas mayores dependientes o personas con alguna discapacidad. Entonces ahí tenemos una cifra oscura. Hay catastros dentro de cada universidad, pero falta unificar esto con un catastro nacional. Yo al menos no manejo esa cifra y lo buscamos harto con la diputada. Lo buscamos harto con la diputada Rojas. Yo creo que falta, por ejemplo, contabilizar eso. Y de hecho, es súper complejo
cómo, cómo en el fondo catastrarlo, porque padres y madres es distinto. Hay un hijo inscrito, tiene cierta edad, nació en una fecha, medible, fácil. Pero ¿cómo medir que hay una persona que no es que cuida a la abuelita a veces cuando no está, sino que está a su cuidado? Y eso en el proyecto nosotros lo dejamos abierto, es decir, este proyecto es para padres y madres, que eso es una situación muy sencilla de respaldar, de certificar, y la condición de cuidadores de personas mayores, dependientes, hasta, o sea, familiares directos, hasta tercer grado. Y eso debe acreditarse ante la unidad de bienestar o el símil que tenga la institución. Y ahí yo creo que vamos a ir acercándonos a un catastro. Y lamentablemente aquí la política pública puede llegar antes de la cifra, pero porque yo creo que en Chile tenemos un gran problema con la falta de estadísticas de ciertas poblaciones. Pongo otro ejemplo, o sea, en Chile hay muy poco de información respecto a las diversidades sexuales y nuestra participación en la educación, en el trabajo, siquiera cuántas personas somos en Chile. Todos esos catastros lo han hecho las organizaciones de la sociedad civil. Entonces ahí también tenemos un déficit, ¿no? Y yo espero que el esfuerzo que está haciendo el Ministerio de la Mujer de tener un catastro de cuidadores y cuidadoras, y el esfuerzo, por ejemplo, que harían las universidades ahora para acreditar qué estudiantes son cuidadores y cuidadoras, pucha, pueda fusionarse y nos permita tener una claridad de cuántas personas estamos hablando. Pero esto es una urgencia, porque es un trabajo sobre el cual la vida de todas y todos nosotros descansa, y no tenemos ni siquiera idea cuánto del Producto Interno Bruto representa. Hay estimados de economistas feministas, pero no tenemos el dato actualizado para Chile, y cuántas, por ejemplo, personas que cuidan estudian. Entonces no tenemos ese cadastro, ¿no? Y falta, yo creo, falta bastante. Pero yo, algo que he podido percibir de mis años de participación en el movimiento estudiantil, es que hubo un momento muy fuerte de organización de padres y madres, o sea, que habían coordinadoras de padres y madres en todos los centros educacionales. Y eso es algo que me atrevo a decir sin cifras en mano. En todas las instituciones educativas hay algún estudiante que es padre o madre que cuida, en todas las instituciones. Porque cada vez hay más mujeres, y habiendo más mujeres es aún más probable. Y también, efectivamente, en nuestro país hay una tasa que ha ido a la baja, pero sigue siendo importante, de embarazo adolescente, por ejemplo. Entonces eso también supone otra situación. Y ya si sumamos las personas que estudian vespertinas, que estudian mayores, sumamos otra claro, franja de la plataforma. Comunidades educativas, de colegios, evidentemente, en universidades, en centros de educación superior en general, centros técnicos. Y lo otro es que va, después de la pandemia, quizás cambiando el escenario por lo mismo, y ahí quedó en evidencia no porque retrocedimos 10 años de trabajo laboral femenino, sino por qué fue eso, porque se naturalizó y se sigue naturalizando también que el cuidado esté a cargo de las mujeres. Diputada Emilia Schneider, muchísimas gracias por esta conversación, en aquellos que participaron, muchísimas gracias también por haber estado, aquellos que hicieron sus reflexiones, sus preguntas, por cierto, siempre muy bienvenidos, y al Consorcio de Universidades del Estado de Chile con esta campaña que nos ha convocado también en esta conversación, Eric Valenzuela, que ha estado ahí atentos a la red. Muchas gracias, querida, es un gusto haber conversado con ustedes. Y espero haber podido explicar un poco más profundamente las reflexiones que nos llevaron a este proyecto, y nuevamente invito a quienes nos escucharon a que estén atentos a las redes sociales, porque vamos a subir durante la noche el contenido del proyecto bien explicadito ahí para que puedan difundirlo, y que también sea una herramienta para el debate en sus comunidades, porque al final, si las comunidades educativas de las instituciones de educación superior no avanzan, no se articulan con todas las actorías, es muy difícil que se llegue a cambios reales y sostenibles. Así que ojalá ese proceso tanto de la ley que sanciona el acoso y el abuso, como de esta futura ley, ojalá puedan darse de esa forma. Y muchos abrazos también al equipo del CUECH y a la campaña que han levantado. Es muy importante. Gracias, diputada. Muchas gracias, Fresia. A nombre del Consorcio Universidad del Estado, invitamos a seguir la campaña. Esta campaña va a seguir hasta fin de año y esperemos que continúe más adelante. Ya en este conversatorio se han planteado muchos desafíos
sobre todo levantar este catastro, ¿no? Y esperamos que todas las universidades estén en colaboración para que estas acciones de conciliación con corresponsabilidad se sigan desarrollando y profundizando. Muchas gracias a toda la gente que nos siguió y esperamos encontrarnos pronto también en las acciones de la campaña por la igualdad de género y no discriminación. Hasta pronto. Un abrazo, queridos.